así poder cumplir con su voluntad, ¿no? Entonces, antes de empezar, a mí me gustaría saber si tienen alguna pregunta, de repente les ha quedado alguna incógnita del tema que nos daban bueno, hace 3 semanas creo atrás, y me gustaría saber si tienen alguna pregunta, y si no hay, vamos a comenzar. Vamos a ir comenzando, y pueden encender su micrófono o simplemente por el chat me pueden hacer preguntas. Sí, así que bueno, entonces estuvimos viendo la clase anterior acerca de las impurezas legales. Vamos a hacer un breve resumen ya para entrar en contexto, de repente para los que no han escuchado la clase. Entonces, esta clase está siendo grabada, así que lo van a poder ver en diferido los que desean. Entonces estuvimos viendo de que cuándo surgen las impurezas, qué son las impurezas, y estuvimos viendo que la impureza o las inmundicias surgen a través del pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén, cuando ellos probaron del fruto del conocimiento del bien y del mal. Ellos se volvieron seres terrenos, seres carnales, seres humanos, que ya en ese momento eh, eran seres mortales, y por tanto su cuerpo y toda su fisionomía eh, tenía que pasar un proceso de purificación, y ese proceso de purificación estaba basado en normas, leyes que nuestro Creador, bendito sea en su misericordia, nos dio, ¿no? En este caso, el pueblo de Israel. Entonces vemos que el cuerpo es el templo del Señor, es el templo donde Dios quiere venir a habitar juntos con nosotros y morar y formar una comunión con Él. Pero tiene que pasar un cierto proceso de purificación, y vimos diferentes tipos de normas, ¿no? Por ejemplo, la santificación tiene 3 ángulos, y lo principal y lo fundamental de esto es de que a través del estudio de estas leyes nosotros podamos hacer la diferencia entre lo puro y lo impuro, ¿no? Y así acercarnos a la voluntad de nuestro Dios. Entonces vimos que el cuerpo, como ya era terreno, entonces tuvo que, a través de las leyes de nuestro Dios, llevar un proceso de purificación y adquirir un estado, como dice, sagrado y bendito, ¿no? Delante de nuestro Dios. Entonces, hasta ahí vemos que la santificación tiene 3 ángulos. Uno es la parte del cuerpo, y en la parte del cuerpo hay diferentes ángulos también. Estuvimos viendo la vez pasada nada más de 2 aspectos: la costumbre de la mujer, bueno, la costumbre y flujo en la mujer y en el hombre también, ¿no? Que hay 2 aspectos diferentes y que tienen, por cada uno tienen leyes diferentes. Estuvimos estudiando la semana pasada. Eh, Parte del tiempo también hay días y fechas específicas donde el Creador, bendito sea en su misericordia, creó fechas especiales. ¿Para qué? Para que el ser humano regrese a su Hacedor y se consagre en esos días, ¿no? Entonces vimos que en el libro de Eclesiástico 37, del 7 al 9, nos dice de que Dios hizo la diferencia entre los días, ¿no? No todos los días lo hizo iguales, sino que los días tienen una gran diferencia el uno con el otro. Y vimos que a través de nosotros, eh, a través de la obediencia de esos días, nosotros podamos eh, santificarnos. Otro también es el espacio, ¿no? El espacio son los en distintos lugares, distintos, digámoslo así, espacios donde el Eterno eligió y consagró para que nosotros allí podamos morar. Entonces, hasta ahí más o menos estuvimos viendo la vez pasada. Estuvimos viendo acerca de las impurezas de la mujer, que existen diferentes motivos, como podemos ver, ¿no? No voy a repetir otra vez lo mismo, simplemente más o menos estoy haciendo un resumen a nivel general. Estuvimos viendo de que una de las principales razones es que la impureza
no es un símbolo de suciedad o que la persona esté sucia, sino que es un estado de impureza que el cuerpo adquiere por un cambio, por diferentes cambios fisiológicos, porque hay diferentes tipos de impurezas, ¿no? Por ejemplo, por la muerte de la pérdida de un ser querido, por comer ciertas comidas, por el flujo de sangre de una mujer o en este caso el hombre, ¿no? También. Entonces, la persona puede estar su cuerpo limpio, o sea, después de haber pasado ese proceso, bañarse y estar limpio, pero sin embargo su cuerpo adquiere un estado. Es importante que nosotros podamos entender esto para la clase de hoy día, que el cuerpo tiene que cumplir determinado tiempo, determinado momento, depende el tipo de impureza, porque no es lo mismo la impureza digamos, por relaciones maritales a la diferencia por la pérdida de alguien, ¿no? Por muerto. No es la misma cantidad de tiempo. O cuando una mujer tiene parto, ¿no? Ya sea mujer o hombre. Entonces son diferentes tiempos donde la mujer o el ser humano, en este caso el hombre, puede estar limpio, pero el estado espiritual es lo que ve Dios, ¿no? Y también obviamente la parte de la limpieza en el cuerpo es importante, pero tiene un proceso y ese proceso se llama el proceso de purificación, ¿no? Entonces la impureza no tiene que ver con suciedad, aunque pues, bueno, no tiene que ver con suciedad, sino es un estado de espiritual, ¿no? Entonces estuvimos viendo que a partir de que el hombre, el primer hombre, se convirtió en un ser terreno inmortal, entonces la carne, la materia tiende a degenerarse, tiende en este caso, como dice en el libro de Génesis, capítulo 3, verso 19, en el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. Entonces vemos de que a partir del lado ante una pérdida de vida, es donde el cuerpo adquiere ese estado de impureza. Entonces estuvimos viendo más o menos que existen diferentes motivos por los cuales la mujer se purifica, las diferencias entre flujo y costumbre, tanto en el hombre como en la mujer, eh, ¿no? Estuvimos viendo más o menos los beneficios emocionales y también los beneficios psicológicos que tiene una mujer cuando decide guardar los preceptos de nuestro Dios. Estuvimos viendo, por ejemplo, que cuando la mujer cuida lo que se llama estos días de separación con su esposo, entonces se cuida una parte, el vínculo emocional y familiar que tiene la pareja, ¿no? Y en este caso permite que también la mujer, su cuerpo, se presente de manera apta, sana y saludable para llevar una vida, ya sea de casados, ¿no? También una mujer soltera, ¿no? Entonces, tener una vida de matrimonio satisfactoria. Entonces, vimos, todas esas leyes permiten al hombre ayudarle en su rectificación, en su perfección. Entonces estamos viendo más o menos, ¿no? Esos beneficios y del porqué de cada una de esas leyes. La verdad, esas leyes son bastante interesantes y tienen un sentido muy bueno para el hombre, para la sociedad, porque lo que Dios quiere es de que el ser humano vuelva para con él y no solamente en un aspecto religioso también, sino que sea sano en su cuerpo. Ya. Entonces hoy día vamos a estar haciendo una reflexión
Bueno, esa clase nada más era en una sola, pero yo lo decidí dividir en dos para que podamos reflexionar un poco más, ¿no? ¿Por qué es importante cumplir adecuadamente los tiempos que la Sagrada Escritura establece de apartamiento por diferentes tipos de impureza? Y lo grave, según la Escritura, que es cuando uno está en un estado de impureza, ingresar a los lugares sagrados, ¿no? ¿Cómo afecta a la persona? Quizás algunos no hemos tenido conocimiento de esto, otros, bueno, los nuevos en general, la gente que llega por primera vez, pues ellos no saben, ¿no? Pero nosotros que ya vamos en el juego, eh, nuestro maestro aconsejaba bastante sobre esto, ¿no? Y era bastante eh, rígido en esto, porque las leyes de nuestro Dios no son un juego, las leyes de nuestro Dios son eh, leyes establecidas. ¿Para qué? Para ayudar al hombre. Lo que pasa, hermanos, lo que pasa es que nosotros, al formar parte de este pueblo de Israel, nosotros hemos entrado dentro de un estado. O sea, nosotros estamos en Perú o estás en tu país, no está en diferente país, en este caso diría Argentina o Estados Unidos o Brasil, ¿no? Entonces, pero dentro de ese país uno ha adquirido una nueva nacionalidad y es la nacionalidad, en este caso, no es que seamos del pueblo de Israel del oriente, sino que nosotros hemos formado y hemos adoptado una cultura ajena a nuestro país, en este caso sería mi país de origen es Perú. Entonces vemos que cada país dentro de sí tiene una constitución por los cuales se rige el orden de la vida en la sociedad, ¿no? Entonces, asimismo, también con nuestro Creador, tenemos que entender que cuando nosotros pertenecemos a este pueblo de Israel, hay diferentes normas, y se divide del primero al quinto, que es del hombre para con Dios, y del quinto al décimo, que es del hombre para con el hombre. Entonces hay diferentes preceptos para con Dios y para con el hombre. Hay pecados que son horizontales y los pecados que son verticales. Los pecados para con Dios. Entonces vemos que dentro del pueblo de Israel hay leyes y hay leyes muy interesantes que tenemos que estudiar. Entonces estuvimos diciendo que la inmundicia es un estado espiritual que tiene un tiempo determinado y un espacio, o sea, el espacio donde uno se desarrolla, ¿no? Por ejemplo, dice, estuvimos viendo que una mujer que está en su periodo, todo lo que tocare, todo lo que se sentare, tiene un espacio. Entonces vimos que la impureza, o en este caso, lo contrario de eso sería que la santificación abarca tres grandes aspectos, que es el espacio, el tiempo y el cuerpo. Me avisan si no se está escuchando, ¿y hermanos? Ya. Entonces, hasta ahí hemos visto de que hay tres grandes categorías que estuvimos viendo. Entonces, ¿por qué es importante saber el espacio donde uno se encuentra, el espacio o los espacios que nuestro Dios consagró para poner allí, dice su habitación, ¿no? En este caso, estuvimos viendo que hay tres espacios. Uno es la casa donde uno vive, el siguiente es la casa de oración. Vamos a ir al libro de Levítico capítulo 23, verso 3. Libro de Levítico capítulo 23, verso 3 nos dice así. Dice, 6 días se trabajará y el séptimo día de reposo
y el séptimo día, sábado de reposo será. Convocación santa, ninguna obra haréis. Sábado es de Jehová en todas vuestras habitaciones, o sea, en todas en los lugares donde tú vives, ¿no? Entonces ese, digamos, es el primer lugar que nosotros tenemos que mantenerlo limpio y tratar, ¿no? De que sea un lugar donde uno pueda conservar también la santidad. Entonces estuvimos viendo que otro lugar específico es en la casa de oración, ¿no? Libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Libro de Primera de Timoteo, capítulo 3. Libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Dice así. Y si no fuere tan presto, para que sepáis que como te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Entonces vemos que el segundo recinto, el segundo lugar es el templo, o la casa de Dios, dice, la casa de oración, ¿no? Es el segundo lugar, que es un lugar sagrado también. Y el tercero es el santuario, o el real santo, donde dice el libro de Deuteronomio, capítulo 12, verso 5. El libro de Deuteronomio, capítulo 12, verso 5. Dice así: mas en el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere, o sea, Dios escoge un lugar de todas vuestras tribus para poner allí su nombre, a ese buscaréis y allá iréis. Entonces dice que hay un lugar establecido por el Eterno que es consagrado, apartado para que el hombre, a través de su santificación, a través de su consagración, pueda servir a Dios, ¿no? Entonces, más o menos estuvimos viendo estos tres espacios. Entonces, dentro de la santidad en el cuerpo, hay diferentes tipos de impureza, ¿no? Por ejemplo, aquí más o menos tenemos algunos de los ejemplos. Cada uno de estos ejemplos, hermanos, son temas de temas. O sea, si nosotros estudiamos el tema de la santidad, podemos estudiar un año y no terminamos, porque son cantidad de temas y muy interesantes. Entonces vemos que el cuerpo es la parte material o carne que necesita ser santificado y abarca varios ángulos, como podemos ver uno de esos ángulos, ¿no? Que es la vestimenta, la comida, la conducta. En este caso hay impureza también por lepra, por el habla. Hay diferentes formas, ¿no? El tiempo, como estuvimos viendo, ¿no? Que no todos los días son iguales. Durante el año hay diferentes tiempos que son muy especiales para el pueblo de Israel, donde vamos y nos reunimos en los lugares sagrados. En este caso es en el campo real, ¿no? Uno de ellos es el sábado, el Nueva Luna, fiesta de la Pascua, fiesta de Pentecostés, fiesta de las cabañas, el toque de trompetas, 10 de octubre y el día del Año Nuevo, ¿no? Entonces vemos que estos días son días que nuestro Creador estableció para qué, para nosotros poder eh, eh, santificarse. Pero hasta ahora podemos preguntarnos, ¿no? ¿Qué significa ser santo? O sea, ¿cómo yo sé que yo soy santa o que yo estoy practicando la santidad? Entonces vamos a ver que la palabra santo o sagrado significa apartado, apartado para un servicio. En este caso, pero apartado para qué, como les estaba mencionando. Nosotros aquí en Perú, bueno, en mi país, ¿no? Tenemos un estado que tiene su constitución y sus leyes, ¿no? Pero dentro de estado, nosotros hemos decidido apartarse y elegir el pueblo de Israel, ¿no? Y dentro de este pueblo de Israel hay leyes, hay diferentes leyes que se cumplen, ¿no? Entonces, vamos a ir al libro de Levítico, capítulo 20, verso 26, nos dice de que el, 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 el significado de apartado, de santificado, significa apartado, un pueblo elegido,
pero no un pueblo elegido porque sea por una cuestión racial, sino un pueblo apartado para seguir la moral, eh, para, para tener la práctica de la moral. Entonces vamos a ir al libro de Levítico, capítulo 20, verso 26, y nos dice así: habéis, pues, de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos, o sea, de tu nacionalidad, para que seáis míos. Entonces, la palabra santo significa apartado. Y curiosamente, el matrimonio también es una especie de santificación, porque cuando el hombre se casa con su mujer, decide que esa mujer o ambos no hacen un pacto, un compromiso para apartarse de las demás personas, de los demás, para formar una familia y formar una especie de fidelidad bajo las leyes de Dios, ¿no? Entonces vemos que también asimismo el pueblo de Israel, nosotros hemos decidido en esta etapa de la restauración que Dios, bueno, levantó, ¿no? El profeta en estos tiempos, vemos que nosotros tenemos esa gran oportunidad, podemos consagrarnos y apartarnos a través del estudio de las leyes de Dios para ser personas morales y gente recta, ¿no? Entonces vemos que hasta ahí podemos ver qué significa ser santo. Otro de los textos que podía encontrar es en el libro de Deuteronomio, capítulo 14, verso 2. Obviamente el fundamento santo seréis es bastante amplio, ¿no? Entonces dice, libro de Deuteronomio capítulo 14, verso 2, porque eres pueblo santo a Jehová, tu Dios. Y Jehová te ha escogido, o sea, a cada uno de nosotros que estamos escuchando aquí la palabra de Dios, a cada uno de nosotros nos ha escogido para que seas un pueblo singular de entre todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. Entonces ya a continuación enumera, ¿no? Por ejemplo, como vas a ser un ser humano apartado, un ser humano moral, vas a tener diferentes leyes en la alimentación, en la parte de la sociedad, lo que es tu comportamiento tiene que ser diferente ante la sociedad, ¿no? Entonces, hasta ahí vemos que el ser santificado significa estar apartado de las costumbres de este mundo, como dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, verso 16. Libro de Primera de Juan, capítulo 2, verso 16. Entonces, nosotros tenemos la gran oportunidad que al conocer este pueblo de Israel, tenemos la oportunidad de poder consagrarse y así poder tener una relación directa con nuestro Creador, con nuestro Hacedor. Entonces, vamos a ver el libro de Juan, capítulo 2, verso 16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, o sea, en este mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, sino del mundo. Entonces vimos que Dios, obviamente no existimos, ni nadie somos perfectos, pero podemos ir haciendo un esfuerzo, ¿no? Cada uno, de acuerdo a sus fuerzas, de acuerdo a su posibilidad, poder ir estudiando y así ir entendiendo, ¿no? Rogar a Dios que nos haga entender este, aspectos de nuestra vida y de nuestra forma de ser en lo que podemos ir puliendo y así acercarnos cada día. Entonces, hasta ahí más o menos estuvimos viendo la semana pasada. Entonces, ¿y por qué fue importante mencionar los puntos anteriores? Para poder entender la magnitud y el impacto que tiene que nosotros debemos de seguir, tenemos que aprender a hacer la diferencia, según la escritura nos aconseja, aprender a hacer la diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo impuro y lo puro. ¿Para qué? Porque como vimos de que hay lugares santificados, hay tiempos santificados, uno, al también consagrarse, vamos a poder ingresar a estos lugares.
¿no? En este caso, comprar el real campo de casa de oración. Pero, ¿qué pasa, hermanos, si nosotros, por A o B, ¿no? A veces pasa de que, como no estudiamos estas leyes, podemos, podemos a nosotros mismos hacernos daño. Entonces, aquí hay 3 puntos fundamentales. Primero, para no morir. Vamos a estar explicando en qué consiste esa muerte, ¿no? Otro y ese pecado es un pecado de muerte, que es contaminar, ¿no? Las cosas sagradas. Vamos a ir explicando por qué esta, esto es tan grave y de los cuales nosotros a través del estudio podemos evitar, porque Dios no quiere la muerte de nadie. Dios quiere que, dice en 1 Timoteo capítulo 2, verso 4, dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que tengan y que vengan al conocimiento de la verdad. Entonces Dios siempre está aspirando, siempre está llamándonos a la verdad, pero nosotros eh, también tenemos que tomar asunto en esto y poder tomar conciencia, ¿no? De que hay ciertas impurezas que si el hombre no se cuida, puede afectarle mucho en su vida espiritual. Entonces, uno de los propósitos de esta clase es poder enseñar, ¿no? Porque aquí nosotros no venimos a nadie a juzgar. El que juzga el único es nuestro Dios, nuestro Señor. Entonces, vamos a estar viendo que lo grave que significa profanar, ¿no? Los lugares sagrados. Entonces, vamos, dice así, ¿por qué es importante mantenerse en pureza y no contaminar las cosas y lugares sagrados? Entonces dice así, libro de Levítico, capítulo 22, verso 3. Diles, todo varón de toda vuestra simiente en vuestras generaciones, que llegare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, delante de mí su alma será cortada. Entonces es algo muy serio. Por ejemplo, miren hermanos, la gran mayoría a veces de nosotros, bueno, en general, ¿no? Se ve de que, especial nosotros las mujeres, ¿no? Tenemos que tener bastante cuidado con nuestros días de nuestra menstruación, ¿no? En este caso, todos sabemos que más o menos fechas se acerca nuestro periodo menstrual. Lo que a veces tenemos, digamos, nos invade esa emoción, ¿no? Y decimos, no, siquiera 2 días estoy en el campo real y luego ya salgo. Pero si una mujer sabe de que va a caer impura, es mejor que no vaya, hermanos. ¿Por qué? Porque se va a ver afectada su espiritualidad y eso es un pecado. Este es un pecado que es de muerte. O sea, hay diferentes tipos de pecados. Más adelante vamos a enumerar qué pecados se consideran de muerte o de corte. Es como un corte que Dios nos hace espiritual a nosotros. Y eso no queremos nadie. Entonces tenemos que estudiar para poder valorizar los lugares sagrados y también para no purificar nuestra espiritualidad. Libro de Deuteronomio, capítulo 23, verso 14. Porque Jehová tu Dios anda, o sea, anda por medio de tu campo, para librarte y entregar tus enemigos delante de ti. Por tanto, será tu real santo, porque en él no vea en ti, o sea, en uno, ¿no? Cosa impura. Vimos que hay diferentes tipos de impureza y se vuelve en pos de ti, o sea, Dios mismo va a pelear con nosotros. Entonces dice el libro de Ezequiel capítulo 5, verso 11. Por tanto, vivo yo, dice el Señor Jehová, ciertamente, por haber violado mi santuario con todas tus abominaciones, te quebrantaré yo también, y mi ojo no perdonará, ni tampoco yo tendré misericordia. Entonces vemos que es importante que nosotros nos permanezcamos en
en una purificación, ¿no? Entonces, ¿cómo se manifiesta esta muerte espiritual? Esta muerte espiritual se manifiesta de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, nosotros todos estamos conectados con Dios, ¿no? Cuando nosotros llegamos a este pueblo de Israel, tenemos el Espíritu de Dios, como dice en el libro de Efesios 1:13, ¿no? Que recibimos las arras. Pero ¿qué es lo que pasa cuando quizás mm, en este caso, no sabiendo, nos quedamos dentro de, sabiendo que uno es impuro, se queda ahí, entonces Dios recibe uno una pena, que es la muerte espiritual o la muerte, eh, dice que uno viviendo está muerto, es una muerte espiritual que vamos a explicar. Sí, libro de 1 Timoteo capítulo 5, verso 6. Libro de 1 Timoteo capítulo 5, verso 6. Dice así: porque la que vive en delicias viviendo está muerta. Entonces, vemos que esto no es una broma. Es importante poder analizar, poder reflexionar que hay pecados que son de muerte, como dice en el libro de Primera de Juan, y no necesariamente tiene que ver que yo voy a matar a otra persona, sino que por eso es de que dentro del estatuto del pueblo de Israel hay normas. Libro de Juan, libro de Juan, capítulo 5, verso 16, dice así. Libro primera de Juan, capítulo 5, verso 16. Dice, si alguno viere cometer a su hermano pecado no de muerte, demandará y se le dará vida. Digo yo a los que pecan no de muerte, pero hay pecado de muerte, por el cual yo digo, ruegue. Entonces, o sea, por eso es que a veces nosotros no entendemos, ¿no? Que tenemos una bajeza espiritual, no nos sentimos conectados con Dios. Y aquí más o menos les voy a traer ejemplos. Hay bastantes ejemplos, pero más o menos algunos ejemplos que la Sagrada Escritura decreta que tienen la magnitud del mismo pecado en este caso, ¿no? Que es el pecado de muerte. Por ejemplo, un pecado de muerte es cuando existe, o sea, la profanación del templo sagrado es semejante a un pecado, por ejemplo, como un incesto, ¿no? O como en este caso dice, el que tiene relaciones con su madre, con su esposa, su padre, con su nuera, o con un hombre o con un animal. O sea, son pecados de muerte. Otro ejemplo de pecado de muerte también es una mujer que tiene ayuntamiento con animales, ¿no? Entonces aquí más o menos les voy a dejar una lista de algunos eh, pecados que son de muerte. Por ejemplo, acá vemos, ¿no? La blasfemia contra Dios, la idolatría, otra es cuando son brujos, ¿no? Por ejemplo, habla de los brujos, de la gente que... Otro ejemplo también que es digamos, o sea, es un pecado de muerte, digamos, es quien, por ejemplo, trabaja en el sábado, ¿no? También es otro ejemplo. Otro ejemplo también es una persona impura que come alimentos consagrados, en este caso, por ejemplo, la Santa Cena, ¿no? Una persona que es impura no puede comer la Santa Cena. Y otro es si se entra al templo cuando es impuro. Entonces, hay pecados que son, en este caso, de muerte, ¿no? Pero eso, ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta de diferentes formas. O sea, a veces por ejemplo, ¿por qué hoy en día la gran mayoría de gente, una de las enfermedades más conocidas en la actualidad es el estrés, la depresión? Pero si me investigo un poco más, todas esas enfermedades son
porque el alma del ser humano, porque nuestra alma está enferma, está desconectada con Dios, no tiene esa conexión con Dios. Entonces, como está este, en una prisión, nuestra alma clama que quiere conectarse con su creador, pero como hemos hecho un corte, entonces es ahí donde dice, ¿no? La misma Biblia nos habla de la gente, ¿no? Libro de Esdras, capítulo 9, verso 7. Entonces vemos de que hay gente que ya no quiere vivir. Uno de las grandes razones que la gente se quita la vida, siempre se suicida, o que he podido ver más o menos en la psicología, es que resultado de productos de pecados que tienen que ver con pecados de muerte, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya su alma de esa persona está desconectada de lo divino. Y es ahí, por ejemplo, que nosotros sabemos este, podríamos ponerse a reflexionar, ¿no? Es ahí donde cuando uno no cuide estas impurezas y uno entra así al santuario, la gran mayoría, a veces nosotros no podemos entender que algunos, por ejemplo, se poseen, ¿no? Con espíritus negativos, ¿sabes? ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros nos vamos al campo real, nosotros estamos experimentando como una especie de guerra, ¿no? Entonces dice, estuvimos viendo acá, para librarte de tus enemigos, dice. O sea, para que cuando nosotros nos vamos al Real Santo, nos vamos a purificarnos, nos vamos a fortalecernos. Pero si es el caso contrario, entonces Dios mismo nos va a venir en contra de nosotros. Entonces no queremos eso. Entonces para eso es importante que podamos estudiar y podamos aconsejar a otras personas, ¿no? Aconsejar, pero no juzgar, porque lo único que juzga es nuestro Dios. Entonces vemos acá que Dios quiere librarnos, quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Entonces vemos que si sucede lo contrario, entonces Dios se va a ir en contra de nosotros y eso no queremos. Y es ahí, por ejemplo, ¿no? Que sucede que hay muchos problemas, o a veces tiene uno bastante discusiones o muchas peleas a veces. ¿Por qué? Porque todos están quizás, bueno, la impureza no es necesariamente en eso, hay diferentes. Hay un estudio que se llama lo que son las cargas, ¿no? Y las cargas se manifiestan de diferente forma. Uno es lo que se llama una persona que está en inmundicia, ¿no? Pero en otra cosa también que están, como no estamos consagrándose, como no estamos descargando, esos mismos problemas, nosotros estamos con nuestro saco también ahí, ¿no? Entonces, como estamos cargados y chocamos con otras personas, es ahí por eso que hay problemas, hay discusiones, y por eso es que el pueblo se está dividiendo, ¿no? Están siguiendo diferentes posturas, diferentes corrientes de su doctrina, de cómo ellos entienden, ¿no? Entonces vemos que no queremos que Dios esté en nuestra contra, sino a nuestro favor, a nuestra ayuda. Libro de Esdras, capítulo 9, verso 7. Y desde los días de nuestros padres hasta este día estamos en grande culpa por nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a cuchillo, a cautiverio, a robo y a confusión de rostro como hoy en día. Entonces, si tú le ves a las personas, la gran mayoría de las enfermedades que tienen la gente son emocionales, porque tienen problemas, no tienen paz en su alma. Por eso es que tienen tanto trabajo los psicólogos, ¿no? Porque la gente está vacía, está sin Dios, no tiene sentido su vida. Y más aún nosotros como israelitas, ¿no? Entonces es importante que nosotros tengamos conciencia de esto, ¿no? Y si tenemos hijas, si tenemos hijos,
aconsejarle a cada uno de ellos y estudiar acerca de las leyes, estas leyes, ¿no? Que son las leyes de pureza que hemos estado viendo la semana pasada. Por eso dice en el libro de Ezequiel capítulo 44, versos 23, libro de Ezequiel capítulo 44, verso 23, dice así: y enseñarán a mi pueblo a hacer la diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio, ¿no? Por eso es de que nosotros como padres también estamos en la responsabilidad de poderles enseñar a nuestros hijos, y más aún cuando ya tenemos hijos adolescentes, ¿no? O hijas también que son adolescentes. Entonces, por eso es que es importante que tengamos conocimiento de las cosas que hacemos. Por eso nuestro Creador en sus sagradas escrituras una y otra vez nos está indicando, ¿no? Que nosotros tengamos conocimiento. Lo primero que tenemos que tener es conocimiento para poder servirle de manera correcta. Y dice en el libro de Oseas capítulo 6, verso 6, dice: misericordia quise, conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces, saber el conocimiento, cuál es el propósito que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y el propósito dice que es porque nos ha llamado a santificación, dice, a apartarnos, ¿no? Entonces, una vez que el israelita, conociendo las leyes de la impureza, ya no debe pecar, ensuciando el tabernáculo sagrado de nuestro Dios, que es uno. Entonces vemos entonces, ¿cómo prevenirse de estos errores graves? Si eres mujer, lleva un cronograma en tu periodo menstrual de manera que puedas saber si puedes o no ir a los lugares sagrados. En caso de un adelanto de la costumbre, abandonar inmediatamente el lugar sagrado sin realizar mucho escándalo para no impurificar a los demás. Sucede a veces que las hermanas están pasando su fiesta, ¿no? Y dicen, no, pero mi periodo me iba a venir la semana que viene. Pero van de pronto le ha venido, ¿no? O sea, como que se le ha adelantado. Por diferentes circunstancias a veces pasa, ¿no? Entonces, uno de los requisitos es que tenemos que abandonar, ni bien te das cuenta, tienes que abandonar inmediatamente el real santo, porque Dios también conoce la situación de cada uno, ¿no? Que Dios sabe cuando uno lo hace intencional y cuando uno no lo hace de manera intencional. Entonces vemos que uno de los requisitos es abandonar inmediatamente el lugar sagrado. Otra, la persona que se queda no debe estar preguntando. Lo que pasa es de que a veces, hermanos, como a veces no estudiamos, tendemos a preguntar, ¿no? ¿Por qué salió la hermana? ¿O qué pasó, no? Entonces, eso no debe pasar. Es igual, por ejemplo, en el hombre también, ¿no? En el hombre, en el caso de ser varón, en el momento que sientes que te enteras que te impurificaste, también de inmediatamente debes retirarte, silenciosamente, no calladamente, ¿no? Y eso lo podemos ver en el libro de Deuteronomio, capítulo 23, libro de Deuteronomio, capítulo 23, del 9 al 12. Dice así: cuando salieras a la campaña de tus enemigos, o sea, esto es como una guerra, ¿no? Que nosotros vamos. Cuando salieras a campaña contra tus enemigos, guárdate de cosa impura. 10, 23, 10. Cuando alguien hubiera en ti alguno que no fuera limpio por accidente de noche, saldrás del campo y no entrarás en él. O sea, de que en este caso los varones, ¿no? Que tienen accidente de noche automáticamente tienen que salir. Eso es un poco difícil, ¿no? Imagínate, también, bueno, aquí en Lima, ¿no? Por ejemplo, de junio es la fecha más friolenta durante el año, es la fiesta más friolenta, ¿no? Imagínate salir a las 4 de la mañana, pero así tienes que hacerlo, ¿no? O sea, no puedes quedarte.
Entonces, si sabes de algún hombre o mujer que abandonó el lugar sagrado, no se debe estar preguntando ni comentando, no sea que tú también te impurificas y tengas que abandonar el lugar sagrado. Entonces, nosotros que nos quedamos en la cabaña, no podemos estar preguntando qué le pasó, por qué pasó, todo el detalle, ¿no? ¿Por qué? Porque al, al contar, la otra persona también se va a impurificar. Y es ahí donde dice en Mateo, ¿no? Que también todo lo que sale de la boca contamina al hombre. Entonces, en estos días nosotros no podemos hacer, al menos que sea tu hijo, ¿no? Bueno, esa es otra cosa. Entonces vamos a ver, pero tampoco como padre uno no puede estar diciendo, ¿no? Para poder guardarse, porque todo es una guerra cuando uno está en la fiesta, todos lo sabemos, ¿no? Libro de Mateo capítulo 15, versos 11, nos dice así, 15, 11, 11. No todo lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces es muy importante que no debemos averiguar por qué, a ver, lo que pasa es que lo que puedo observar también a veces, ¿no? Que ya se toma de chacota o se toma de risa, ¿no? Pero en realidad uno mismo se está haciendo daño, uno mismo, por eso es de que es a veces cuando uno no sabe, ¿no? Entonces es muy importante saber que cuando uno ya ve que alguien ha salido, es mejor no preguntar y mantenerse para no contaminarse, ¿no? Entonces vamos a ir al libro de Proverbios capítulo 11 verso 13. Nos dice así, libro de Proverbios capítulo 11 verso 13. Mas el que anda en chismes descubre el secreto, más el de espíritu fiel encubre la cosa. Entonces es muy importante, según las Sagradas Escrituras, ¿no? Nos aconseja que en estos días, eh, yo sé, hermanos, que todos y cada uno de nosotros cuando vamos al campo real hacemos un esfuerzo. Hacemos un esfuerzo porque quizás algunos no tenemos los medios económicos más buenos, ¿no? Algunos, uno se va haciendo el mayor esfuerzo para poder servir a nuestro Dios. Entonces, recordar siempre eso y tratar de, cada uno de nosotros reflexionemos, ¿no? Que nuestro esfuerzo no sea por gusto, sino que tenga un propósito de algo bueno para acercarnos a nuestro Creador. Y es ahí donde a veces en las cabañas, ¿no? A veces surge conversaciones, ¿no? Entonces otro de los consejos que puedo compartir es de que cómo prevenirse, ¿no? Nuestro maestro mismo también habla, ¿no? Y él dice que cuando, por ejemplo, hay un grupo de jóvenes, ¿no? Lo que pasa es de que a veces el mismo adversario también pone esa trampa. A veces hay conversaciones que no son recatadas, ¿no? Que se habla así de manera libre y, y todo lo que uno a veces procesa, uno sueña, y es algo peligroso tanto para la mujer como para el hombre, ¿no? Entonces, si estás en lugares sagrados, evita temas que conduzcan el despertar sexual. No dar cabida a mucha palabrería. Evitar diálogos innecesarios, ya que en mucha habladuría nos falta pecado. Entonces vemos que es muy importante pues, poder reflexionar de estos temas. Libro de Proverbios 10:19. En muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Libro de Primera de Corintios, capítulo 15, verso en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, como estuve mencionando, ¿no? Que si nosotros hacemos un esfuerzo para ir al campo real, hacer un esfuerzo también, ¿no? A veces hay hermanos que nos quieren hacer la charla, ¿no? Todo eso.
Pero si sabemos que hay temas que no se debe tratar para poder cuidar nuestros pensamientos, para poder cuidar esa santidad y así poder estar con nuestro Creador, hay que cuidar también la forma en cómo uno, según la escritura nos aconseja, porque todo lo que uno habla al final queda en el pensamiento y eso cuando uno duerme el adversario lo utiliza para destruirnos, ¿no? Eh, por eso es de que se recomienda que tengamos cuidado. Otro consejo que también podemos rescatar es, dice, esfuérzate para mantenerte conectado con tu Creador, ya sea con plegaria o estudio. Bueno, lo importante sería los dos, ¿no? Por eso es lo que nos aconseja el rey Salomón, que cuando uno se acerca a la casa de oración, dice, que nos acerquemos para oír los consejos que tiene nuestro Dios para cada uno de nosotros. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate para oír más que para dar sacrificio de los necios, porque no saben lo que hacen mal. Entonces, hasta ahí más o menos estuvimos viendo este tema, esta reflexión, que eh, es importante cuidarnos de las impurezas. Eh, ¿Por qué? ¿Dónde está? Mm, otro de los consejos que estuvimos viendo también es que cuando uno ya es casado, si uno va a presentarse ante el campo real, otra de las formas de impureza estuvimos viendo anteriormente en la clase es sobre el ayuntamiento, ¿no? De semen que es entre marido y mujer. Entonces, eso, a pesar de que estamos casados, también tenemos, seguimos normas. Y es ahí que 3 días antes, el hombre y la mujer se tienen que apartar. ¿Para qué? Dice para el día sagrado, o sea, miércoles, jueves y viernes se aconseja apartarse, ¿no? Para presentar nuestro cuerpo, como para presentar nuestros cuerpos santificados. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 19, verso 15. Libro de Éxodo, capítulo 19, verso 15. Y nos dice así. Y dijo al pueblo, estad apercibidos para el tercer día, no lleguéis a mujer. Entonces, es importante poder apercibirse 3 días antes porque, hay muchas razones científicas, la verdad. Por ejemplo, cuando hay intimidad entre esposo y esposa, la semilla queda en el vientre. Entonces, para deliberarse esa semilla, hay un proceso entre 72 horas, te dice la ciencia. Entonces, para que quede limpio en este caso el vientre de la mujer, ¿no? De impureza, tiene que pasar 72 horas, que son más o menos entre 3 días. Entonces, la ciencia confirma, perdón, claro, la ciencia confirma lo que dice la escritura, ¿no? Otro consejo también es que podamos consumir alimentos 3 días antes que no sean impuros, ¿no? Por ejemplo, podemos comer nuestro pollito, nuestro, no sé, huevo frito, ¿no? Hasta el martes, ¿no? El martes hoy día por la tarde, ¿no? Ya comer. A partir de mañana ya no. Para que nuestro cuerpo esté liviano. A veces no entendemos por qué nos quedamos dormidos en el templo, ¿no? Cuando vamos al templo parece que nos hubieran dado una paliza, ¿no? Entonces, es importante que nosotros cuidemos estas leyes de pureza para que Dios nos ayude y cada día podamos ir descargando y esas cargas no vayan en contra de nosotros, que es otro tema también muy interesante, que son las cargas. Entonces, ese es otro consejo, ¿no? Entonces, es muy importante esto. ¿Por qué, hermanos? Entonces estuvimos viendo que todas estas leyes de pureza en la persona es
para ayudarle en su rectificación. Pero a la vez también son parte de la limpieza en el hombre. Por ejemplo, a veces nosotros entramos a casas, ¿no? Y nos dan ganas de salir corriendo. No sé si alguna vez se han percatado o entran en algunas casas y esa casa dices mejor no, yo me entro por la puerta y salgo por el mismo lugar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay demasiada carga, hay demasiada, de repente, por ejemplo, un lugar en la casa donde no votan, eh, quizás ha muerto alguien recién, ¿no? Y no botan esa ropa, entonces esa energía está cargada dentro de esa casa. A veces no entendemos por qué los nenes lloran, o les molesta esa energía, ¿no? Otra cosa también, a veces que se escuchan sonidos raros, o se ven sombras, o se ve, no sé, yo sé que en algún momento ustedes, pero la verdad es de que yo sé que ustedes alguna vez han podido experimentar eso, que llegas a una casa y tienes bastante pesadilla, ¿no? Entonces, ¿es por qué? Porque dentro de esa casa hay bastante energía negativa. Y lo que se tiene que hacer es hacer una limpieza, ¿no? Si eres dueño de tu casa, mucho mejor, pues no limpias todo, barres todo, botas todo lo que no necesitas y le echas aceite a todo y te queda tu casa limpia, ¿no? Pero a veces es diferente cuando vives en alquilado, no es tu casa. Bueno, donde tú, a lo menos en el espacio donde tú estás, tratar de hacer limpieza para que no afecte tu espiritualidad, porque a veces uno no entiende, hermanos, porque a veces uno vive peleando con la pareja, vive peleando con el esposo, con la esposa, a veces uno vive deprimido, porque esas mismas fuerzas negativas nos lastiman, nos hacen daño. Eh, entonces, por eso es importante, es, todo es para beneficio del hombre. Por ejemplo, en casas donde han sucedido homicidios, ¿no? O en casas donde se practica brujería, uno llega y visita o llegas a vivir, ¿no? Hay muchos lugares, hay muchos documentales donde hay casas, ¿no? Donde han vivido o han muerto gente ahí. Entonces, por eso es de que Dios estableció normas de limpieza. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos, o sea, las energías negativas también nos hacen daño y eso impacta en la vida de cada uno de nosotros. Por eso es de que todas esas normas de limpieza son para ayudar al hombre y para que su conexión con Dios no se vea interrumpida. Entonces, hasta ahí, estimados hermanos, me gustaría saber, hasta ahí hemos estado compartiendo este tema con la ayuda de nuestro Dios. Más adelante vamos a seguir investigando más temas interesantes. A mí me gustaría saber si tienen alguna pregunta, algo no les ha quedado claro, o de repente no he hablado muy rápido. Así que me gustaría saber si tienen alguna pregunta o algún aporte eh, referente a la clase que estamos dando. Algo más o menos que quería confirmar lo que le estaba diciendo, ¿no? Vamos a ver el libro de Job, capítulo 4, verso
15, ¿no? Y un espíritu pasó delante de mí que hizo que se erizara el pelo de mi carne. Paróse un fantasma delante de mis ojos cuyo rostro no conocí. Entonces vemos que a veces, como estuve diciendo, ¿no? Que a veces uno en nuestra casa, Dios quiere que nosotros hagamos una limpieza para que no existen esas fuerzas negativas, ¿no? Porque a veces uno está en nuestra casa y nos da miedo estar ahí, ¿no? Entonces todas estas leyes de pureza vienen a ayudar a la persona a que tenga una vida conectada con Dios y ayudarle en su producción. Entonces, estimados hermanos, hasta ahí más o menos les he podido compartir este material. Estuvimos viendo por qué es importante que nosotros nos consagremos, que cuidemos estas leyes de pureza en el cuerpo, ¿no? Estuvimos viendo dos tipos de impurezas más grandes, tanto en el hombre y en la mujer, y cuál es el proceso de purificación, cuánto tiempo dura. Estuvimos viendo también la semana pasada y esperando de que les sirva y ustedes también lo sigan ampliando estos conocimientos, ¿no? Y así podamos seguir avanzando en nuestra formación en el pueblo de Israel. Entonces yo les agradezco a cada uno de ustedes por haberse dado cita este día y me despido de ustedes hasta una próxima oportunidad. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Tengan todos ustedes muy buenas noches.